grabar esta sección. Mi nombre es, quiero que me confirmen si me están escuchando bien para empezar entonces con el ejercicio. Vale. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Giovanna García. Yo pertenezco a la zona de SAO de Amazonía Orinoquía. Hoy junto con la profesora Luisa vamos a realizar este CIPA para poderles contextualizar todo el ejercicio que hay frente a... Espera que Luisa ya. Profe Luisa, buenas noches. ¿Cómo estás, profe Luisa? Les estaba comentando a los estudiantes que a nosotros nos corresponde hoy el CIPA de hoy. Esperamos que las actividades y todo lo que tenemos para realizar tengan de su bien conocimiento y que todas las dudas e inquietudes pues aprovechen y nos las dicen para poderles abrir en el campo y en el ejercicio con ustedes. Qué pena, pero estoy cada ratico admitiendo estudiantes que van ingresando. Profe Luisa, ¿me confirma si estás ahí ya? Buenas noches para todas y todos. Buenas noches, profe Joana. Sí, señora, que estoy presente. Me disculpan la tardanza. Acabo de salir de otra web. Tranquila, apenas vamos a empezar. Listo, yo ya le di grabar en la nube, entonces pues queda todo lo que es el ejercicio del día de hoy. Entonces me voy a permitir a compartir pantalla para empezar con este ejercicio. Listo. Entonces, ya me confirman si están viendo mi pantalla. Ahí la ven, perfecto. Sí, profe Luisa, ¿me confirma? No, mi profe, aún no. Ve, ahí dice que ya estoy compartiendo Hasta ahorita pantalla. está comenzando. ¿Será que ahora sí? No, profe, no, aún no la visualizo. Hay estudiantes que escriben que aún no. Esperemos un momentico, a veces se demora en cargar. Bueno, si no, entonces vuelvo y hago el proceso. No. No, yo creo que voy a dejar entonces otra vez de compartir. No, Ahora porque... sí, profe. Listo, bueno, vale. Bueno, entonces les comento, esta es la guía que les sale a ustedes en el paso 4, el paso 4 que vamos a desarrollar durante este mes, que se cierra hasta el 30 de noviembre, tiene que ver con el paso 4, que es argumentando y concluyendo. Como ustedes pues, se dan cuenta, este también lo encontramos en... Este lo encontramos en nuestra guía de aprendizajes allá en el mismo entorno en el cual estamos desarrollando. Bueno, esta actividad, así como a grosso modo les voy a contar, tiene un puntaje de 125 puntos que empieza el 4 de enero y como les dije, termina el lunes 30 de enero. Estas actividades de este encuentro es de manera individual. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos pues describir la importancia del manejo de la lengua materna y sus nuevas tendencias en la gramática para la adquisición de la lengua extranjera. ¿Qué se va a hacer? Entonces, el paso a paso de las actividades que vamos a desarrollar tienen que ver con lo siguiente. Primero vamos a hacer una lectura analítica del documento que nos lo sugieren aquí, que es fundamentación teórica de la importancia. A partir de esta lectura analítica vamos a crear o realizar un ensayo crítico teniendo en cuenta las temáticas presentadas en este texto. Posteriormente a este ejercicio, pues se les solicita a los estudiantes que hagan una revisión específicamente algunas características para escribir un ensayo crítico para poder tener la argumentación y el ejercicio que se tiene frente a eso.
pero no se preocupen que también ahorita nosotros vamos a hacer como una especie de recuento de cómo se hace o cuáles son los parámetros para un ensayo. El cuarto punto tiene que ver con ese ensayo, o sea, tiene algunos parámetros específicos para desarrollar. Ese ensayo va a tener un máximo de 3 o mínimo de 2 cuartillas, teniendo en cuenta que una cuartilla se considera como una página. Se debe citar del texto, también con normas APA, que también ahorita les vamos a especificar un poquito frente a las citas que nos corresponde y cómo se deben de realizar según normas APA. Después de que ya tengamos construido este ensayo, la idea es publicar el ensayo en el foro. ¿Para qué? Para que ustedes realimenten los de sus compañeros y el de ustedes sea realimentado. Este se debe realimentar teniendo en cuenta unas preguntas específicas, nos dan 4. El ensayo evidencia claramente el párrafo de introducción, de desarrollo y de conclusión, sería nuestra primera pregunta, y que es pertinente que ustedes cuando vayan haciendo el ensayo tengan en cuenta también esas 4 preguntas que están ahí. Profe Luisa, tú también puedes dar a admitir, es que me están pidiéndome admitir y no sé. Ya lo puedo estar acá, Paula, ya. Segundo, el párrafo de introducción presenta claramente el tema a tratar. Tercero, los argumentos presentados en los párrafos de desarrollo apoyan la temática presentada en el párrafo de introducción. Y cuarto, en el párrafo de conclusión realiza una recapitulación o síntesis del tema tratado. Aquí es muy importante y pertinente teniendo en cuenta que un párrafo pues se constituye por oraciones y debe de tener mínimo 5 oraciones para que se convierta en un párrafo y un mayor de 10 oraciones para que cuando hagamos y construyamos el párrafo tengamos en cuenta eso vital para su desarrollo. Aparte de eso, pues nos piden una especificación de que debe ser como mínimo 150 palabras. Ya después de que nosotros tengamos ese ensayo como docentes, tenemos una herramienta que se llama Turnitin. Es una herramienta en la cual me permite a mí ver como docente el tipo de plagio que tiene el documento que ustedes nos están compartiendo. Entonces, pues yo ahorita les voy a comentar a grosso modo qué es lo que la herramienta me visualiza y me puede decir a mí hasta qué tipo de plagio tiene el documento. Entonces, eso quiere decir que vamos a tener pues, muy en cuenta esa actividad. Ya lo demás, pues nos dan algunas apreciaciones finales para poder tener en cuenta el ensayo. Y no más, sería como lo principal de este ensayo, ¿listo? De esta actividad. En la segunda medida, entonces vamos a comentarles un poquitico sobre, empiezo yo con normas APA, ¿sí, profe Luisa? ¿O empiezas Listo, tú con profe. el ensayo? Voy a empezar con normas APA y luego ya te doy la opción. Bueno, aquí yo les tengo pues una pequeña medio presentación sobre el ejercicio de normas APA. Es muy importante que primero nosotros como estudiantes en formación y nosotros y toda la comunidad educativa comprenda qué son las normas APA. Lo primero que tenemos que decir que estas normas APA fueron creadas por la Asociación América de Psicología, por eso se llama APA. ¿Con qué fin? Con el fin de conocer y darnos unos lineamientos de presentación tanto de artículos científicos como de trabajos, teniendo en cuenta específicamente formatos, citas y referencias. Yo solamente en este momento les voy a hablar de esas 3 cosas. Entonces, voy a hablarles de una cita. ¿Qué es una cita? Una cita, por eso lo toman entre comillas, es una expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto. Resulta que si yo copio un texto específico de algún lado y no lo cito, se convierte en plagio. El plagio es uno de los delitos muy delicados en la parte del proceso y en la cual los derechos de autor son importantes y puede hasta causar problemas judiciales si nosotros no hacemos de la manera adecuada. Teniendo en cuenta que es una referencia precisa de su origen o fin de la consignación dentro de la estructura del centro, ¿sí? Del texto en el cual pues, nos determina. Esta cita la tomé de la escritura de Javeriano del 2013 en la página 5. Existen unos tipos de citas. El primer tipo de cita que existe es el textual. ¿Qué quiere decir el textual? Ese se le debe incluir el apellido del autor, el año de la publicación y la página. Cuando yo en mi texto coloco, por ejemplo, según, coma,
mi apellido García, CG, mi nombre, entre paréntesis 2016, entonces yo ya estoy diciendo que lo que voy a tomar es algo textual de ese autor. ¿De cuál autor? De la profesora. Cuando y estoy tomando el apellido del autor, el año de la publicación, y dependiendo si lo tengo estipulado en un artículo científico, en un libro digital, un libro físico, ahí me pide que debo de referenciar la página para que se convierta en una cita textual. Cuando es una cita de parafraseo, ¿qué se debe incluir? El apellido del autor y el año de publicación. Se utilizan las ideas del autor en palabras, o sea, yo puedo decir, por ejemplo, el autor me dice, dentro del contexto escolar existe, entonces yo como persona que voy a tomar su cita, voy a decir, dentro de las diferentes expectativas que existen, estoy tomando en cuenta lo que me dicen, o sea, son las ideas del autor, pero las estoy convirtiendo en mías, pero no puedo desconocer que el que lo hizo o el que lo escribió fue el profe que estaba ahí. Cuando una cita es menos de 40 palabras, se escribe inmersa en el texto y entre comillas en un punto final. O sea que yo la estoy tomando aquí y le estoy diciendo que es menos de 40. Cuando es más de 40, se escribe un párrafo aparte, con sangría, un punto antes de los datos y sin comillas. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta porque muchas de las veces cuando nosotros los docentes ponemos nuestros documentos en esas herramientas virtuales como la que es en este caso Turnitin o hay una que no me acuerdo este nombre que es y que es la que me genera, se conviertan en que yo se convierte en plagio porque no hice la citación correcta en el momento correcto, por eso es importante este ejercicio como tal. Entonces aquí nos da los datos específicamente cuando es un texto, cuando es parafraseo. Ahora, aquí nos van a decir cómo es una cita textual de menos de 40 palabras. Entonces aquí nos dice, Solís afirma, si ven lo que les decía, al hacer un genograma, entonces nos está colocando entre comillas, nos está diciendo en qué página está y nos está diciendo cita basada del texto. Y aquí está entre comillas la cita. Es muy importante tener en cuenta cada uno de estos parámetros porque de esa manera pues no se nos va a convertir nuestro trabajo en algo plagio. Cuando es una cita textual más de 40 palabras, entonces aquí nos dice por ejemplo Vygotsky, de acuerdo a los planteamientos de Vygotsky y nos habla el año, nos está especificando qué es lo que dice y yo específicamente en qué página lo encuentro. Y ahí ya me determina que es una cita textual más de 40 palabras. Cuando son reglas según los autores, por ejemplo, cuando son dos autores, cuando son más de entre 3 y 5 autores, teniendo en cuenta norma ZAPA versión 6.0, porque recuerden que versión 7.0 ya nos cita todos los autores de la misma manera. Cuando son dos autores, los autores van separados en esta I, pero esta I no es la que se fundamenta entre los artículos, sino nos dice que es esta I la que está encimita del número 6. Entonces, vamos a ver. Hernández y Puerta 2008 afirma, ¿sí? Entonces aquí sería la I. Cuando es 3 a 5 autores, en la primera cita se escriben los apellidos de todos. En la siguiente se cita el primero y se agrega el ET. ET-AL, que es el importante para demarcar este ejercicio. Entonces aquí nos dan un ejemplo de cómo sería la cita cuando hay más de 5 autores, o sea, más de 5 personas que han escrito sobre el artículo, sobre el libro, en el cual nosotros como estudiantes estamos buscando y estamos fundamentando nuestro ensayo. Cuando es una cita de publicaciones sin fecha, pues aquí nos demarca que debe existir entre paréntesis, un S.F, o sea que no encontramos la fecha, entonces estamos sin fecha. Pero sí decimos de quién está y ese autor pues es Pulido. Cuando es una cita de publicaciones sin páginas, lo mismo, sin fecha aquí me da y me lo argumenta en. Vamos a la otra que ya es otra parte fundamental que a veces nosotros como estudiantes cometemos olvidos específicamente en las referencias. Recordemos que la referencia es un listado de fuentes consultadas en la elaboración del escrito y que se encuentran citadas en el texto y se buscan al final del documento. Nosotros normalmente utilizábamos en el Word la citación bibliográfica, eso según norma ZAPA
no se puede realizar. La cita se debe hacer textual, se debe describir teniendo en cuenta las características que ahí nos demarcan. Debe tener una sangría a partir de la fecha de la segunda línea. O sea, perdón, aquí la diferencia es que no viene en la primera línea la sangría, sino viene desde la segunda línea. Se debe hacer en orden alfabético según los apellidos del autor y entre cita y referencia se debe dar un espacio doble. Es muy importante. Y aquí pues les hago un ejemplo cuando es una cita, cuando yo lo saco de un autor, de un libro, cómo debe de ser. O sea, viene el apellido, la coma, la inicial del nombre, el año, el título, el lugar de la publicación, el editorial. Aquí nos está hablando. Entonces, el apellido Huerta, M, 2015, el título La estrategia en el aprendizaje es de Bogotá, de Editorial Magisterio. Cuando es una cita de un artículo científico, ¿cómo debe ser? Apellido, año, título, nombre de la revista, volumen, la página de dónde hasta dónde y recuperado. O sea, recuperado y copiamos el link, el cual nos aparece acá. Aquí nos dan el ejemplo. Y cuando es una referencia de YouTube, ¿cómo debe ser? Apellido, año, día, mes, título del video, archivo del video, recuperado. Solamente les tuve en cuenta ese tipo de citas y referencias que ustedes no necesitan saber. Entonces, con este caso terminaríamos ese. No sé si vayan teniendo preguntas. Listo. Bueno, Entonces, tú me dirás, profe. Paula, discúlpame, profe. Profe Joana, Paula nos sugiere de que compartamos la presentación. Estoy de acuerdo con la estudiante. En los diferentes correos podríamos compartirla, es bastante pertinente. Entonces, claro que sí, Paula. Yo espero que la profe Joana nos comparta la presentación, bien sea por el chat o les estaremos enviando en los diferentes correos. Yo no sé, profe Luisa, qué pena, como la grabación de esta actividad queda en la nube, me imagino que nosotros las compartiremos en los foros. No sé si de pronto pues ahí sería como más el ejercicio. Sin embargo, ahorita cuando tú termines de hacer el ejercicio, yo también se las comparto ahí por el chat, ¿vale? Listo, Listo, mi entonces, profe, bueno, señora. vale. Profe, buenas Entonces, tardes, buenas buenas noches. tardes, buenas noches. Mi nombre es José Luis Montaño de Bogotá, profe. Qué pena interrumpir, tengo una pregunta. Tranquilo. Con respecto a las normas APA, es algo que no tengo claro. Cuando Señor. yo voy a citar un texto que otra persona está citando de otro autor, o sea, es como una cita. Una cita de Que cita. otra- Eso, Una cita de cita. Entonces tú ajá, estás diciendo, por ejemplo, según García, G, 2015, citado por, y vuelves y escribes el nombre de la otra persona. Es una cita sobre cita. ¿Sí? Es muy ok, importante profe. que se haga la referencia. Normalmente, nosotros, ¿qué tenemos en cuenta en las normas APA? Que las citas sean no mayores a 5 años. ¿Para qué? Porque me da más viabilidad y más ejercicio en lo que estamos nosotros analizando. Eso que tú me estás diciendo pasa y suele suceder cuando las citas, por ejemplo, voy a hablar de Mabel de Condemarín, que es una autora muy antigua, pero entonces para no citarla a ella o que la norma ZAPA me quede citado en los años más siguientes, está más prósperos aquí, entonces lo que hago yo, la cito a ella porque ella fue la idea, pero recito al otro que es más actual. Es pertinente que se haga siempre eso. Ok, profe, muchas gracias. A ti. Entonces, en este momento vamos a hablar un poquitico, entonces no sé si empiezo por el video, me imagino que sí, profe Luisa, vamos a hablar ya pertinentemente sobre el ensayo, que es lo que nosotros vamos a realizar. Es pertinente o era pertinente manejar sobre las referencias normas APA, pues porque no solamente para este momento se van a tener muy en cuenta, sino que durante todo el ejercicio de nuestra formación como estudiantes, pues la vamos a tener y es pertinente. Entonces, no sé si vas a un inicio o qué hago, Luisa. De acuerdo, profe Joana. Compartamos el Listo. video
Vamos, invito a las estudiantes y a los estudiantes que estemos atentos y atentas. Eh, el video no tiene sonido, entonces debemos de leer la presentación. Vale, Adelante, profe Joan. listo. Ya están dándolo, ¿cierto, profe Luisa? Sí, señora. Listo. La presentación, como ustedes han observado, nos da a entender, nos da a conocer qué es un ensayo y la estructura que éste lleva. Entonces quisiera abordar la temática del ensayo con las opiniones, escucharlos, leerlos, que han comprendido hasta el momento. Por un lado eso, y por otro lado, tengamos muy en cuenta los pasos y de lo que estamos hablando, porque de esto trata nuestra tarea. Entonces, adelante para poder socializar al respecto. ¿Están hablando? No, perdóname, no se me quedé un momentico. Yo quiero que escuchar a las estudiantes y a los estudiantes qué comprendieron del video que acaban de observar y Vale, así así, poder, profe. y así poder obtener una socialización y un conversatorio al respecto y poder ir explicando. Vale, sí, aquí me están preguntando en el chat, ¿debo tener una tesis siempre? ¿Sí? O sea, un problema o pregunta para responder. Sí, claro que sí. Recordemos que el ensayo es asumir nuestra posición, ¿cierto? Nuestro criterio con base a, ¿cierto? Bien sea una referencia, fuente autor u tesis, como lo pregunta la compañera. Entonces, es importante que si, por ejemplo, nosotros vamos a hablar de falsa información de las redes sociales, el COVID, bueno, un tema ambiental,
algo o un tema en torno a la educación, cualquier tema que sea de nuestra preferencia, entonces debemos asumir una posición, ¿cierto? Que en esto se basa pues el argumento, ¿sí? De allí pues se empieza a desarrollar la serie de argumentos que nosotros abordamos en ese texto, en ese ensayo, teniéndose en cuenta anteriormente como explica el video, la estructura, y entonces asumimos también el rol de escritores, pero a su vez también asumimos lo que nos explica el autor, lo que hemos leído, lo que hemos consultado. Entonces, por lo tanto, es bien pertinente la tesis. Vale, otra pregunta que nos hacen, pues no tiene que ver con la anterior, entonces se debe empezar por una pregunta, vuelven y nos rectifican ese ejercicio. No siempre, no siempre. Un ensayo podemos abordarlo, empezar a redactar el texto y ya luego entonces la pregunta puede ser en el segundo párrafo. De hecho, también hay títulos que también se van como pregunta y es un título. Una pregunta puede ser un título. Entonces, ya es como la forma en como nosotros los autores, la manera en cómo empezamos a escribir, empezamos a abordar ese tema del cual queremos hablar. Vale, profe Luisa. Paula nos dice, en el ensayo, la introducción, el cuerpo y la conclusión van en el mismo texto y va separado por párrafos, o hay que escribir la introducción y su contenido y así la conclusión. No necesariamente hay que enmarcar introducción, desarrollo y conclusión, no, ¿sí? Recordemos que es un texto como tal, ¿cierto? Sin necesidad de colocarle subtítulos, pero sí hay que tenerlos en cuenta. Entonces, en el primer párrafo damos la introducción, ¿cierto? En el segundo párrafo, entonces, ya venimos a hablar de los argumentos, entonces se viene a desencadenar esa serie de razones de los cuales aborda esa temática que es el desarrollo, ¿cierto?, del ensayo. Y por último, digámosle, en el tercer, cuarto párrafo, es una suposición, entonces podemos ya empezar a darle cierre y conclusión a ese contenido el cual estamos contemplando. ¿Qué tan extenso puede ser un ensayo? Depende del tema que aborde. Por lo general, los ensayos son, cuando llamamos ensayo, ¿cierto? Como producto para publicación o como tal, podemos hablar de un ensayo de 3 páginas en adelante, ¿sí? Obviamente aquí para nuestra tarea vamos a determinar, tal como nos lo sugiere la guía de aprendizaje, tal como nos indica la unidad, ¿sí? Pero por lo general un ensayo es a partir de 3 páginas. Otra pregunta, Profe, ahí te decían que, ¿qué tan no mentira, debe ser, aquí es que nos faltó, me parece pertinente, los ensayos se sí, ya escriben la en leí, tercera profe. persona, Nos dice, en tercera persona o se pueden escribir en primera y segunda también, si me pertinente esa pregunta. para el ensayo por lo general siempre hablamos en primera persona, pero no interrumpe la funcionalidad del ensayo hablarlo también en tercera persona, ¿sí? Lo importante es que no se pierda el enfoque, ¿sí? La coherencia de las ideas, la relación de las ideas. Recordemos que un ensayo es como un hilo conductor, ¿sí? Entonces, si yo empiezo con una idea, entonces, por lo general, casi siempre se deja de últimas el título, ¿cierto? Entonces, empiezo con una idea, luego le doy a esa idea un argumento y de pronto sobresale otra idea y sobre esa otra idea pues ya viene a resaltarse otro argumento, pero siempre encaminados en el mismo tema, ¿sí? Por lo general se recomienda dejar el título de último, ¿ya? Cuando ya se haya estructurado el párrafo. ¿El ensayo va a estar basado solo en la lectura dada o hay que apoyarse desde otras fuentes? Podemos apoyarnos en otras fuentes siempre y cuando tengamos en cuenta la norma APA, que es citar, que es referenciar esas fuentes las cuales hemos mencionado o hemos interpretado allí dentro de nuestra escritura. Cada párrafo debe ser de 6 a 9 renglones.
yo pensaría que no debemos ser como tan estructurados, ¿sí? Lo importante es tener en cuenta lo que nos dice en este momento la guía de aprendizaje, qué es lo que nos requiere, qué es lo que nos solicita, y en esa medida, pues así vamos mirando cómo va cada párrafo. Si me dicen un ensayo de una página o de 2 cuartillas, entonces yo así mismo, de acuerdo a mi discurso, yo así mismo viendo en esas líneas. Si quieres aquí, profe Bueno, Luisa, te comparto un poquitico. Recuerden que para que un párrafo se constituye como un párrafo debe estar construido por oraciones. ¿Qué es una oración? Ustedes ya saben, que tenga inicio, medio y final. Entonces, lo que nos sugieren en un párrafo es que mínimo, según norma ZAPA, debe tener una totalidad de 5 oraciones, máximo de 10. Entonces, me está hablando de entre ese tope, o sea, yo lo mínimo que debo tener para que sea un párrafo son 5 oraciones, pero me puedo ir hasta 10. No quiere decir que tienen que ser 10, sino está dentro de ese lazo que es pertinente para poder tener en cuenta. muchas gracias, profe Joana. Profe, pensaría que pasemos a las otras imágenes, a las otras imágenes recreativas. Por favor, las compartamos para entonces ya empezar a hablar cómo van esos argumentos, cómo debe ir esa escritura estructurada dentro de un ensayo. Entonces, es importante que mencionemos esta parte, profe Joana, ya que a veces copiamos y pegamos, parafraseamos, ¿cierto? Porque nos sentimos cortos en el momento de escribir. Esa es la idea es empezar a trabajar esa habilidad de escritura además. Vale, profe Luisa, entonces ese que está ahí. Sí, sí, profe, pero se ve muy Sí, pequeñito. tranquila, ya lo Ahora sí, Espérame, ya te lo organizo. ahora ya quedó muy grandote. Sí, tranquila, ya voy cuadrándolo. Ahí. Vale, mi profe. Quisiera saber, conocer los puntos de vista de los estudiantes, si me hice comprender, si tienen alguna pregunta. Por favor, no nos den miedo a equivocarnos, aquí estamos todos para equivocarnos, aquí las profes también estamos para aprender de ustedes. Eh, la invitación es esa, también a escucharles. Eh, si tienen alguna observación, sugerencia, les agradecería. No nos dé miedo a equivocarnos, por favor. Yo sé que las dudas y todo eso nos van suscitando cuando estamos haciendo el ensayo, cuando estamos haciendo, construyendo cualquiera de los trabajos que nos están demarcando, pero sí nosotros a veces consideramos como las preguntas que teníamos anterior, ¿qué puedo yo como dimensionar hacia allá? ¿Qué me hace falta? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces, si hay algo que ustedes no entendieron, con mucho gusto, pues en este momento es la oportunidad para hacer las preguntas. No sé, creo que hay escritos en el chat. Mi profe, se te escucha bajito, bajito. Ahí ya me escuchas mejor. Ahora sí. Vale, Ahora entonces sí, les sí, estaba señor. diciendo que aquí lo pertinente, y yo sé que muchas veces nosotros decimos, yo por qué no pregunté eso. ¿Por qué? Por en el momento que yo estoy haciendo el ejercicio. Yo sé que las dudas más no salen en ese momento, pero como que dimensionemos y visionemos a decir, oiga, pero ¿qué hago yo cuando yo me sienta a escribir? ¿Será que es un texto? ¿Será que puedo copiarlo de algún lado? ¿Será que me puedo fundamentar? Entonces es pertinente cada una de estas cosas. Creo, profe Luisa, que están haciendo preguntas por el chat. Sí. Revisemos el chat. Dice, el tema del ensayo va a estar basado en la lectura dada. Yo veo 2 temas o temáticas. Profe Joana, ¿me colabora, por favor, en esa parte? A ver, el ensayo nos piden ahí específicamente leer, ¿te acuerdas que yo al principio les dije, bueno, aquí lo voy para que me vean más y me entiendan mejor de esta manera? Gracias, profe, muy amable.
Mire, nos dicen que tenemos que realizar una lectura analítica de un documento específicamente. Nos dicen que es Santos, el tema, el título de esa lectura es Fundamentación teórica de la importancia de la lengua materna en el proceso de adquisición de lenguas extranjeros. Y también nos habla de Sintagma, Revista Lingüística, volumen 24, en el cual encuentra ubicado el entorno de aprendizaje 2. ¿Sí? Entonces es importante que esto que está acá, a partir de estos dos autores, de esos autores que están acá, perdón, no es uno solo, eh, hagamos el ejercicio del ensayo, es desde acá, ¿sí? Teniendo en cuenta los parámetros de la construcción de las características y los pasos del ensayo crítico que a continuación estaban en este enlace y con las recomendaciones que en este momento, en este CIPA, estamos realizando. ¿Listo? Listo, mi profe, muchas gracias. Yo creo que la guía es totalmente clara, es tener, como siempre les he recomendado, comprensión de lectura, muchachos, ¿sí? A veces hacemos preguntas y bueno, a los tutores no nos molesta que nos hagan preguntas, pero entonces esas respuestas ahí las encontramos en la guía de aprendizaje, ¿sí? Es leer de manera detallada, hacer una lectura juiciosa de la guía de aprendizaje antes de iniciar con las actividades. ¿Listo? Claro que sí. Profe, ¿me devuelves la unidad en donde estás compartiendo, por favor? Gracias, profe. Realizar una lectura analítica del documento. Nos dan una lectura. Sobre esa lectura nosotros escribimos un ensayo crítico. Ojo, un ensayo crítico es asumiendo una posición, ¿cierto? Crítica, reflexiva, incluyente, ¿sí? Y de acuerdo a ese punto de vista que nosotros asumamos, debemos generar ese ensayo con base a la fundamentación teórica de la importancia de la lengua materna en el proceso de adquisición de lenguas extranjeras. Con esa lectura analítica, nosotros redactamos, construimos ese ensayo crítico que a continuación les va a explicar cómo se realiza el ensayo. ¿Cómo realizamos un argumento? Estudiantes me escribían, profe, se me dificulta argumentar, profe, no sé cómo escribir, no sé cómo empezar a escribir. Entonces, para ello, vamos con la siguiente presentación, profe. ¿Qué es un ensayo? El ensayo académico es un escrito muy usado actualmente. Su fórmula es flexible y abierta, lo cual resulta ideal para exponer ideas y defender un punto de vista crítico desde diferentes ópticas. En otras palabras, el ensayo es un texto en el que se presenta, se valora y se argumenta una posición frente a un tema determinado. Si nosotros nos fijamos en el concepto de qué es un ensayo, nuestras razones, nuestros argumentos, perdón, profe, devuélveme, es tan amable. Profe, ¿me la devuelves, por favor? Gracias. Nosotros debemos tener en cuenta la presentación en el momento en que valoramos y argumentamos esas ideas que se citan, ¿cierto? Dentro de lo que nos explica el autor. Entonces, en ese orden, nosotros vamos a dar un punto de vista crítico. Y crítico no es criticar, ¿cierto? Crítico es generar un pensamiento, no de discordia, sino un pensamiento que reflexione y que asuma una estrategia de solución, quizá para alguna problemática que esté abordando ese tema. Si nosotros recordamos el video, en el video se nos explicaba de que había que generar un problema. ¿Recuerdan? Generar un problema no es problematizar, sino formular una pregunta. ¿Sí? Entonces, ahí va esa parte. Ahora sí, profe Joana. Mi profe, ahora sí podemos continuar.
¿Cuál es el propósito del ensayo? El propósito del ensayo es convencer o persuadir al lector para provocar un cambio en su pensamiento, comportamiento o actitud. Cuando nosotros exponemos de manera oral o de manera escrita, como se nos requiere aquí en este ensayo, nuestro principal objetivo es convencer al lector. ¿Y de qué manera lo convencemos? Con un pensamiento sólido en base a esas ideas que tenemos en cuenta en la teoría que se nos plantea en la guía de aprendizaje, ¿sí? Y asumiendo nuestra crítica, nuestra opinión, con el objetivo de persuadir o convencer. Sigamos, profe Joana. Acá dice una compañera, Gloria, el ensayo es muy parecido al texto argumentativo. ¿En qué se diferencian? Se diferencia en que esos argumentos no son solamente desde nuestro rol, desde nuestras razones, desde nuestro pensamiento, sino que también tenemos en cuenta, como en este caso, una lectura, una opinión de algún autor u otra fuente de consulta. Espero que haya sido clara, Gloria. ¿Cómo es el ensayo? En el ensayo encontramos características importantes. La posibilidad de redactar en primera persona o en tercera persona, de acuerdo con las áreas del conocimiento y características de los docentes. La variabilidad de extensión con frecuencia es corta, pero, profe, bajas por favor la presentación, muchas gracias. La variabilidad de la extensión con frecuencia corta, pero depende del tema y del contexto en el que se escriba. Entonces, la extensión de ese texto es variable. Puede ser corta, como puede ser extensa, puede ser larga, ¿cierto? O sea que todo va dependiendo al contexto, es decir, a la temática que se haya escogido o que se esté desarrollando. El orden lógico de la argumentación. Entonces, es importante el orden de introducción, ¿cierto? El desarrollo que ya es después de la introducción, ¿cierto? Que es el cuerpo de nuestro ensayo, como les explicaba ahorita. Y los últimos párrafos ya es el cierre, que es la conclusión, el final, que es la reflexión. Entonces, de acuerdo a este orden lógico, asimismo se va generando la argumentación. La libertad de su estructura. Nosotros somos libres en el momento de estructurar esas ideas. No quiere decir que esas ideas queden sueltas, ¿cierto? O queden de manera incoherente. Podemos determinar esas ideas a nuestro gusto, a nuestro acomodo, pero que sean coherentes a la manera del lector tomarlo en cuenta. Coherente al momento de que la persona que nos esté escuchando en nuestro discurso se comprenda. La interpretación subjetiva del autor es predominante. Entonces, esa interpretación que ustedes en este momento que van a escribir el ensayo, debe predominar allí. La voz de ustedes debe reconocerse en ese ensayo, que no quede la voz de ustedes perdida, sino que cuando vayamos a leer sea el puro texto ya de de la teoría, de la fuente de la que consultamos. Es importante tenerlo también en cuenta. Continuemos, profe Joana. La estructura del ensayo. En general, se compone de un título, una introducción, el desarrollo de argumentos y una conclusión, tal cual lo mencioné hace un momento. Si tienen preguntas hasta ahí, estoy presta. Estamos prestas con la profe Joana, además. Aquí hay algo que yo también quiero como recomendarles a los estudiantes. Cuando uno como lector, no me voy a poner como docente, sino como lector de
de un texto cualquiera, en este caso el texto del ensayo, lo importante es lo que decía la profe, la cohesión y la coherencia que yo hago en el momento desde que inicio de la escritura del ensayo, o sea, que inicio desde la lectura del ensayo, como la problemática que yo veo en el centro del ensayo y como el resultado de lo que yo veo o las conclusiones de que yo veo en el ensayo. O sea, yo como lector estoy tan feliz y como que me meto en el cuento del ejercicio y yo digo, oh, ¿qué será lo que viene ahorita? Ese es como la parte fundamental cuando uno se sienta a escribir, como cuando uno se sienta a leer. Y el enriquecedor que uno que tiene, yo quiero saber qué viene después. Es esa coherencia, esa cohesión, ese saber cómo hilo este documento, cómo hilo esta oración con esta oración. Es muy pertinente que tengamos en cuenta todo eso. Claro que sí, profe. Camila nos pregunta que si en la conclusión se pueden poner varias ideas de todo el escrito, en vez de ponerlas separadas, ¿se unen? Bueno, Camila, en la conclusión, recuerda que ya es el cierre. Entonces, las ideas que se van a abordar es cuando tú ya estás finalizando ese texto. ¿Cómo podemos empezar? Siempre que empecemos un párrafo, tengamos en cuenta los conectores. Un conector para la conclusión, podríamos decir, para finalizar, en otras palabras, podría terminar que, ¿cierto? Y le vamos dando unas ideas de cierre, de despedida a eso que hemos planteado. Entonces, no es colocar todas las ideas, no, es hablar acerca de ya como la reflexión que nos deja ese texto. Espero que haya sido clara contigo, Camila. Sí, profe, adicional a eso, hay que tener muy en cuenta, son los signos de puntuación. ¿Sí? Cuando yo termino, cuando yo voy a seguir, estoy hablando de lo mismo que estaba hablando con anterioridad, cuando voy a decir o voy a determinar algo que estoy hablando de lo anterior, pero no quiero cambiar, cuando viene entre paréntesis, cuando viene punto y coma, por ejemplo, según, entonces que yo sé que viene la coma, en conclusión que viene la coma, es muy pertinente porque en el momento de uno leer y en el momento de escribir, uno lo hace teniendo en cuenta esos signos de puntuación que son muy pertinentes tenerlos en cuenta, al igual que la ortografía, ¿no? Recuerde que cuando me falta una tilde, estoy utilizando mal las reglas ortográficas y que ustedes más que cualquiera en el ejercicio anterior pudieron determinar eso. Buenas noches, Gracias, profe. profe. Buenas noches, adelante, te escuchamos. Eh, Mi nombre es Margie Peña. Tengo una duda frente al título. ¿El título es el que nos dan en el texto o el título lo genero yo en el ensayo? Margie, como tú eres la autora de tu ensayo, tú puedes generar tu título. La Ok, lectura hace parte de la fuente de la que nos vamos a apoyar, ¿cierto? Pero tú asignas un título. ok. Gracias, profe. Listo, Margie. Sigamos con la otra presentación, mi profe. Listo. En esta presentación les voy a hablar un poco acerca del proceso de escritura. Aquí nos dan los pasos la Universidad Javeriana eh, de cómo convertirnos en expertos para escribir. Tengamos en cuenta que la escritura siempre será un proceso de aprendizaje. Entonces, escribir no es simplemente poner nuestras ideas en un papel o en un procesador de texto. Cuando escribimos, hacemos un esfuerzo por aclarar, organizar y consolidar nuestros conocimientos. Este parrafito que les acabo de leer, me disculpan un momentico, por favor.
Mientras la profe Luisa, pues, Listo, mi profe, ya, bueno, vale. qué pena con ustedes. Dentro de ese proceso de escritura, ese párrafo que yo ahorita les leía, entonces ahí vienen a jugar los argumentos, ¿sí? Entonces, esos argumentos que se van desarrollando, que van jugando, ese proceso ese procesador de texto, entonces debemos ser claros, organizados y que sean esos argumentos sólidos para persuadir y convencer al lector, como antes había mencionado. Profe Joana, ¿tiene la palabra? ¿Ibas a hablar sobre algo? No, iba a hablarle sobre la herramienta Turnitin, pero no, mientras tú estabas, seguías en la continuidad, pero no, lo Ya. hago de últimas, Terminemos acá, tranquila. profe. A la herramienta. En este recurso te proponemos 4 pasos que pueden ayudarte a escribir de manera más efectiva. Estos pasos son recurrentes, es decir, pueden presentarse en distintos momentos de tu proceso de escritura. Profe, vamos adelantando entonces acá la presentación, por favor. Bajémoslo un poquito más, profe. Listo. Esos pasos que se nos sugiere para escribir bien, el primer paso es la planeación. Nosotros antes de empezar un texto, antes de empezar a escribir un texto, nosotros debemos de planear qué es lo que vamos a escribir, ¿sí? ¿A quién le vamos a escribir? ¿Para qué vamos a escribir? ¿Y cómo lo voy a hacer? Cuando entonces nosotros reunimos esa información, nosotros podemos ya dar un inicio a esa escritura. En este caso, tenemos una lectura, ¿cierto? Entonces, con esa lectura hay que digerirla. Hay que hacer un resumen. Nosotros podemos tener un borrador. Yo por lo general siempre les recomiendo a los estudiantes imprimir. Impriman las lecturas, ráyenlas, encierren palabras clave, consulten las palabras que no conozcan, para que asimismo podamos reconocer de lo que vamos a hablar, interpretar y comprender. Que a mí se me dificulta leer, que a mí se me dificulta comprender. Busquemos las estrategias. Las estrategias es eso, imprimo el papel, subrayo las palabras que no conozco, subrayo las ideas que me son claras, que me llaman la atención, ya luego hago un resumen y ya luego entonces empiezo a construir ese ensayo teniendo en cuenta la organización, introducción, desarrollo, final. Y por último, puedo asignarle el título. Y claro que sí, todo ensayo lleva título. Por ahí le di una pregunta que si el ensayo lleva título. Por supuesto, todo texto que realicemos va a llevar un texto, va a llevar un título, perdón. Ya luego entonces el segundo paso es la redacción. Entonces aquí organizamos nuestras ideas en oraciones y párrafos, tal cual como lo explicó ahorita la profe Joana. Toda idea va en oración y esas oraciones me van generando, me van construyendo un párrafo. Aunque hiciste una planeación, cuando escribes un borrador, algunas de tus ideas pueden cambiar o pueden organizarse de otra manera. Suele pasar, yo creo que a todos nos ha pasado. Nosotros empezamos como a hablar de un tema, ¿cierto? Y tenemos como ciertas ideas, pero esas ideas ya luego contemplan una importancia quizá en el tercer párrafo, entonces las volvemos a mencionar, entonces la idea no es caer en esa redundancia de texto, ¿sí? Yo siempre recomiendo brevedad, seamos breves en lo que escribimos, no hay necesidad de extendernos tanto, si yo ya mencioné una idea, me enfoco en ese párrafo sobre esa idea, ¿sí? Pero no le doy como tanta trascendencia, ¿cierto? Porque entonces ya vamos a aburrir al lector, primero o no nos vamos a dar a entender con lo que estamos escribiendo. Entonces, la idea es planeación, ¿cierto? Primer paso. Segundo paso, redactar, ¿sí? ¿Y la redacción qué es? La redacción es organizar esas ideas.
que se comprendan, que sean ideas que fluyan, que sean argumentos sólidos dentro de esas ideas. Que el lector o la persona que nos esté escuchando pueda tener un concepto claro, se pueda ir con un argumento sólido de eso que se está mencionando. Tus prioridades son presentar, apoyar y conectar la información, así que intenta no centrarte aún en aspectos formales como la ortografía. Es importante las reglas gramaticales, es importante el uso de puntuación. Todos esos aspectos formales son muy importantes, pero ¿saben cuándo podemos dejar ese paso? En el paso de revisión, que puede ser el último paso. Cuando yo ya he escrito, ¿cierto? Para que no se me vayan las ideas, cuando yo ya he organizado, entonces yo puedo hacer un barrido, ¿sí? De mi escrito y decir, ay, aquí va una coma, aquí va un punto seguido, aquí va una tilde, ¿sí? O esta palabra me quedó mal escrita, ¿sí? Para no centrarnos en esto y dejar a un lado la organización y la estructura del texto. Bajamos, profe Joana. Fíjense, acá está el tercer paso de revisión. Entonces dice, es un paso muy importante en la escritura, que evalúa si tu texto cumple su propósito, si se ajusta a las características de tus lectores, podrás convencer a tu lector de tu punto de vista. Recordemos que es un ensayo crítico, ¿no, muchachos? Por lo tanto, debemos tener en cuenta si nuestro punto de vista fue claro, si nuestro punto de vista se relaciona o se contradice con lo que dice la lectura planteada dentro de la unidad. ¿Listo? Y el cuarto paso es la edición. En esta etapa te concentras en los detalles de tu texto. Entonces verificamos la escritura de las palabras, el uso de los signos de puntuación, el acento ortográfico, la tilde. Entonces ya miramos lo que es la digitación, el formato de presentación y, por supuesto, la norma A, la edición bibliográfica. Continuamos, profe. Recordemos que la información que incluyamos en este texto debe apoyarse en fuentes confiables. En este caso, repito, como lo es en la guía de aprendizaje. Tener muy clara la consigna del profesor, que en este caso es la guía. Y de esto depende que se ajuste las características que pide el texto. Es importante de pronto que nos eche la manito un familiar, un compañero o amigo con el texto que hemos escrito. A veces nosotros leemos y nos parece que está bien, ¿sí? Pero quizá faltó un signo de admiración, quizá faltó el signo de interrogación. Entonces, cuando ya el lector viene a hacer uso de nuestro texto, no entiende nada, ¿cierto? Entonces, es importante que antes de publicar, alguien, una segunda persona, haga lectura de lo que hemos construido. Escribe la cantidad de borradores que consideres pertinente. Entre más complejo y extenso sea tu texto, más borradores vas a necesitar. Bueno, esto ya es como una cuestión ya muy personal, creo yo. Entonces ya podemos tener en cuenta acá en este punto, esto es lo que yo les explicaba hace un rato, el aspecto de imprimir el papel, de sumergirnos en esa lectura para así mismo poder construir. Bueno, aquí termino con la presentación. No sé si pasamos a la otra, profe, ¿cómo estamos de tiempo? Yo creo que ya como que nos pasamos del tiempo. Sí, señora, por Bueno. eso ya la pasé, entonces más. Listo. Aquí hablamos ya de la planeación de un texto, entonces es la etapa inicial del proceso de escritura en la que se proyecta el texto que se quiere escribir. Se implica todo lo que se piensa, se hace y se escribe un autor, desde que se decide producir un texto hasta que inicie el borrador. El borrador es pues nuestros apuntes personales. Eso hace parte del primer paso que les explicaba ahora, que es la planeación de un texto. Pasamos a la... Continuamos, profe Joana, por favor. Representar la tarea. Esos son como tips
que aquí la presentación nos brinda. Entonces les comparto estos tips para que lo tengan en cuenta, como les hablaba ahorita, a quién le escribo, qué le escribo, para qué le escribo. Entonces debo ser, aclaro la audiencia, el contenido, la tipología textual y el propósito del texto. Debo tener muy en cuenta el objetivo. Si en el tema que nosotros vamos a abordar hay una problemática, se está abordando una finalidad, algo a lo que queremos llegar como resultado, entonces yo debo tener en cuenta eso como objetivo en mi ensayo. Ese propósito, ese objetivo. Recordemos que el objetivo es lo que queremos alcanzar. Y la siguiente es reunir información. Cuando reunimos información debemos delimitarnos, muchachos. A veces nosotros, ay, que esto me parece importante, cogemos de allí, cogemos otro poquitico de allí y vamos reuniendo una información y luego se nos van una cantidad de ideas que no sabemos ya dónde ubicarlas. Yo creo que a todos nos ha pasado eso. Entonces debemos delimitar esa información. Generar las ideas. Entonces plasmo ideas que surjan acerca de lo que diré en el texto. Entonces, debemos planificar esas ideas, las ideas que van a surgir en nuestro ensayo. Y la fase creativa es lo importante al usar alguno de los métodos, es enfocarme en el tema y dejar fluir las ideas, como les venía comentando, sin filtros ni formalidades, ortografía, presentación o caligrafía, puesto que esos aspectos se revisan después, es decir, a lo último. Existen muchos métodos que se pueden usar para buscar ideas. Continuamos, profe Joana. Bueno, aquí nos sugieren algunos métodos de búsqueda de ideas que son la escritura automática o libre. Esta escritura consiste en escribir de manera rápida y constante. A veces nosotros se nos vienen ciertas ideas y las escribimos por allá en nuestro borrador, ¿cierto? Entonces, es esa escritura libre, automática, un pensamiento que se nos viene rápido. Uy, vi un documental, tal película, leí tal artículo de rapidez y sobresalto alguna idea. Bajamos, profe Joana. Bueno, aquí la estrella nos dice algunas preguntas que van en el texto, cuándo, cómo, a quiénes. El cubo nos dice que consiste en estudiar 6, profe, bajemos. Gracias, profe. Consiste en estudiar 6 caras de... No alcanzo a leer. Bueno, el cubo nos habla acerca de tener en cuenta el análisis, la aplicación, la argumentación, la comparación, la relación y la descripción. Uy, eso es bastante importantísimo, muchachos, porque cuando nosotros vamos a hacer un ensayo debemos analizar, ¿cierto? Que vamos a analizar en este caso la lectura. Vamos a relacionar, es decir, relacionamos las ideas que nos da el autor junto con las ideas que nosotros tenemos, ¿sí? Es decir, nuestro criterio, nuestras opiniones. Vamos a describir, es decir, vamos a empezar a dar una descripción como que esto fue así, esto pasó en tal fecha, en tal lugar, ¿sí? Vamos a comparar, luego comparamos lo que nos habla el autor, quizá con nuestro contexto, con nuestra realidad, entonces comparamos. Y bueno, estamos argumentando con todas estas componentes, aplicar, analizar, relacionar, comparar, describir, estamos sujetos a un argumento, a un solo argumento, teniéndose en cuenta esa organización. Miren esto tan importante, debemos apuntar todo hasta lo que parezca obvio. A veces, ay, pero es que eso es tan bobo, pero es que eso es tan lógico. Bueno, sí, pero ¿cómo hacemos que el lector lo tome como obvio? Ahí es donde viene nuestro reto. Entonces, apuntar todo, argumentar todo, organizar todo, hasta que se vea evidentemente ese obvio. No valorar las ideas. Entonces, si nosotros empezamos como a determinar qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo aceptable, qué es lo inaceptable, estamos ya dando un criterio
muy, ¿cómo les diría yo? Ya estamos dando un criterio muy simplificado, ¿sí? O sea, como muy, como que está coartando la idea del lector. No debemos de valorar ideas, nosotros argumentamos, mas no las valoramos. Ya eso queda a otro criterio que le van a hacer al lector. Espero ir siendo clara con esto que estoy explicando. Apuntar palabras sueltas y frases. Entonces debemos tener en cuenta todas esas palabras que quedan por ahí sueltas y frases pueden ser de la misma lectura, de la misma fuente, para recopilar ese escrito. Listo. ¿Hay algo más, profe Joana? Organizar las ideas. Las ideas pueden ir en mapas conceptuales, esquemas, diagramas. En este caso va a ir en un ensayo, que es nuestra tarea. ¿Listo, mi profe? Listo, sí señora. Ya con eso terminaríamos, teniendo en cuenta, Culminamos. sí señora, terminaríamos con el ejercicio del día de hoy. Recuerden que pues hoy les trabajamos y hablamos un poquito sobre la guía de aprendizaje que debemos desarrollar, teniendo en cuenta el plazo hasta el 30 de noviembre. Hablamos un poquito sobre las normas APA, específicamente sobre la citación y sobre las referencias bibliográficas, y les clarificamos muy bien lo que es los temas con respecto a la elaboración de los ensayos. Lo último que ya tendría como yo comentarles es la herramienta Turnitin, que es la que se les pasa su ensayo en esta herramienta. ¿Qué me va a permitir la herramienta? La herramienta lo que me hace a mí como docente es conocer el tipo de plagio que tiene el documento. Ahí en esa herramienta me lo genera, me dice, bueno, cuando yo lo pase, ella la lee, si no se hace la referencia adecuadamente, ella la va a leer y va a decir, bueno, del color tal me van a aparecer la cantidad de plagio textual que tiene el documento. O me va a decir la cantidad de plagio de parafraseado que tiene el documento. Nos va a dar una totalidad específica de cada una de las herramientas y de todo lo que tiene que ver con el documento que yo voy a pasar por esa herramienta. Hasta un tope se puede permitir un tipo de plagio en esos documentos. Cuando pasa más de la cantidad, del porcentaje requerido, el documento o el ensayo no es aceptable. Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Con eso, pues sería como la finalización. No sé si tenemos las últimas preguntas para poder dar sus respuestas y terminar. No, mi profe, aquí hay un estudiante que nos recomienda, nos solicita que por favor compartamos la presentación, que compartamos la grabación. Claro que sí, yo pienso que es las presentaciones que se han llevado a cabo esta noche a, les va a apoyar muchísimo en las actividades. Al igual recordemos que la escritura es un proceso, entonces lo que hay es que hacer, escribir. Escribir y escribir y equivocarnos y borrar y Y volver a leer, y escribir. leer, y ¿Listo? leer. Y Sí, leer, sí, señor. sí No señora. sé, profe Tengamos en cuenta los Claudia, conectores textuales. tenemos una pregunta de la profe de Paula Vaquero, si quiere, que nos está alzando la mano, le damos la oportunidad a ella, y entonces así clarificamos con la profe Claro que Claudia, sí. que también está con nosotros, si compartimos ese enlace o si compartimos las presentaciones, ¿vale? Entonces escuchamos a Paula. Hola, buenas noches. No, es solo por la pregunta que hay en el chat de la asistencia para el día de Sí, hoy. se me olvidó, se nos olvidó, ya lo voy a pasar. Sí, era más por eso, gracias. Algo que quieran hablar acerca del tema, de lo que se explicó, algo que quieran sugerir, que quieran preguntar. Los profesores también estamos para aprender de ustedes, entonces todas sus voces son bastante importantes y pertinentes también para nuestro proceso de enseñanza. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, profe Luisa. Buenas noches, profe Joana. Buenas noches, Mi apreciados profe. estudiantes. Muchísimas gracias, profe Luisa, profe Joana, por tan excelente explicación del tema. Yo creo que mejor no pudo haber una explicación para que los estudiantes queden muy bien enfocados en el desarrollo de esta actividad.
Agradezco a los estudiantes su asistencia. Y bueno, ya la profe Joana o yo les voy a compartir por el chat el link de asistencia para que por favor todos los registremos. Es importante que los registremos. Ya lo compartí, profe Claudia, Ay, el link de la asistencia. muchas gracias, mi profe Joana. En el link de asistencia, si lo pueden ir diligenciando de una vez, sería excelente para mirar si tienen alguna duda, alguna pregunta. En la parte donde dice nombre del CIPAS, es lengua materna. Y curso, lengua materna. O sea, tienen el mismo nombre, el curso y el nombre de CIPAS. Y en la parte que dice docente encargado, van a escribir el docente que ustedes tienen a cargo. Es decir, si su tutor es Joana, van a escribir el nombre de la tutora Joana. Si su tutor es Luisa, su tutora es Luisa, van a escribir el nombre de Luisa. Si yo soy su tutora, escriben mi nombre. Si su tutor es Esteban, escriben el nombre de Esteban. O si es Lisette, escriben el nombre de Lisette. ¿Listo? Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta, algo que de todas maneras todavía no haya quedado claro. Con gusto estamos para colaborarles, para responderles. Sí, profe Claudia, los estudiantes me estaban preguntando sobre si les vamos a compartir las diapositivas que nosotros tuvimos o les vamos a compartir esta grabación. No sé, tú me dirás. Sí, mi profe, la grabación tan pronto me la hagan llegar, yo la subo por el entorno de noticias del curso, del foro de noticias del curso. Allí va a quedar. Y la voy a compartir con los docentes para que el docente también la suba al foro si es necesario. Y de igual forma yo envío un mensajito a todos los estudiantes con la grabación. Vale, profe, muchas gracias. Pues no sé si ya, pues con eso ya daríamos por terminado el encuentro. Me agradó mucho, perdón, no prendí mi cámara, qué pena. Me agradó mucho poder compartir con ustedes, darle la explicación correspondiente a esta actividad. Recuerde que esta también tiene una cantidad de puntos que son necesarios determinarlos. Recuerde que nosotros también como tutores estamos para colaborarles en todas las preguntas, inquietudes a través del foro o a través del Skype que se les compartió para alguna inquietud. Y pues la idea es que ninguno dejemos de presentar, pues igual a pesar de que algunas veces nos sentimos frustrados de que yo no puedo, de que no sé, que no, entonces no, simplemente adelante podemos hacer las cosas, todo esto depende de nuestra nueva voluntad y entonces pues agradecerles también la asistencia, agradecer a la profe Luisa, a la profe Claudia y a cada uno de ustedes por la participación. Por favor, no se me vayan a desconectar hasta que no diligencien la asistencia. Feliz noche. Muchas gracias, profe Joana. Y de nuevo, muchas gracias, profe Luisa. Y sí, quedamos atentos para que por favor nos indiquen si hay algún inconveniente con el diligenciamiento de la asistencia, por favor. Vamos a esperar 5 minuticos para que ustedes nos reporten. Si no tienen ninguna dificultad con la asistencia, por favor me van escribiendo por el chat, listo, y pueden ir saliendo. Bueno, muchas bendiciones, muchas Listo. gracias. El nombre... Muchísimas gracias a todas las asistentes y a los asistentes en la noche de hoy. Cualquier duda, dificultad en el Skype, estamos atentos y atentas, tutores. Y nada, muchísimas gracias por la asistencia, por las preguntas. Estamos prestos siempre a colaborar. Que tengan una feliz noche para un próximo encuentro. El nombre de CIPA se está preguntando Ani, es lengua materna. O sea, se repite, es lengua materna y el nombre del curso, lengua materna.
En docente encargado debes escribir el docente, tu tutor, el nombre de tu tutor. Entonces, Angie, no sé cuál es tu tutor. ¿Quién es el tutor que te corrige, que te direcciona? Es él. ¿Listo? O sea, o Esteban, o Lisette, o Joana, o Luisa, o yo.